O sea, esta es la forma de infectante, esta es la puerta de entrada y el mecanismo de infección es consumo de heces de gato. Sí. Es decir, agua, alimentos contaminados con heces de gato. Vale. Pero también hay otra forma oral, que es carne o cualquier viscera de animales infectados con quistes de bradizoides. ¿Quieres ver pantalla un ratito? ¿Sí? Te agarra mi teléfono y trae. El oral es, por ejemplo, los quistes de bradizoides, también oral. Y aquí es la carne cruda o poco cocida con quistes de bradizoides en su interior. ¿Qué otro mecanismo tenemos? Trasplantes de órganos. ¿Cuál va a ser aquí la forma evolutiva de la quiste? O sea, bradizoides. Ahí no necesariamente tienen que poner la palabra quiste porque lo que es realmente es el bradizoide. Bradizoide. La forma evolutiva infectante es el bradizoide. Toma, mi amor. Aquí hay que poner ya. Entonces, trasplante. Tengo los bradizoiditos. Aquí es la cirugía. Mejor dicho, el órgano trasplantado. Y aquí es la cirugía. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿Qué más? Transfusiones. Transfusiones. Aquí lo importante de decir las transfusiones es que es transfusión de un paciente con fase aguda de la enfermedad. Porque un paciente en fase crónica no va a tener parasitemia, va a tener todos los quistes contenidos en sus tejidos. No hay parásitos nadando en la sangre. Entonces, aquí es transfusión, taquizoiditos, aquí es la sangre, pero aquí es paciente con toxoplasmosis aguda que donó sangre. De lo contrario, no va a haber contagio. ¿Por qué les digo eso? Porque el 30 al 70% de la población mundial tiene toxoplasmosis. ¿De aquí cuánta gente ha tenido gato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, 9 personas hemos tenido gato. Lo más probable es que cualquiera de nosotros tengamos una serología positiva para toxoplasma. ¿Eso significa que no podemos ser donantes de sangre? No, claro que podemos ser donantes de sangre. Porque los pacientes con toxoplasmosis en fase crónico latente no contagian porque no hay parasitemia. ¿Está claro? No así lo que ocurre en la enfermedad de Chagas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Transplacentario. Taquizoidito. Entonces, si es taquizoidito, es mamá en fase aguda que tiene toxoplasmosis durante el embarazo. Y ahí es Entonces, aquí es la placenta y aquí es materno. ¿Qué más? accidentes laborales. No, sube. Solo hace. Ajá. ¿Qué más? Puede haber lactancia materna, que sería lo mismo que la vía oral, solo que con taquizoide. ¿Qué más? Accidentes laborales. Ajá. Vamos a hablar entonces de los accidentes. ¿Qué accidente de laboratorio tiene coherentemente un riesgo real de contagio de toxoplasmosis? Una muestra de sangre. Ajá. ¿Paciente muestra de sangre? Y que el operador se pinche con una. Vale, entonces vamos a suponer que ella que tuvo un contacto con un gato hace 20 años y tiene una serología positiva de toxoplasma, yo la pincho y me pinché. No, es posible, pero poco probable, porque que un paciente transmita toxoplasmosis de esa manera es poco probable. ¿Hay algún otro escenario? Ajá, las cortadas pueden ser un mecanismo que ocurre en los carniceros. ¿Por qué les digo eso? Porque si yo tengo carne que tiene quiste de toxoplasma y el carnicero está cortando la carne y los quistes están siendo rotos al momento de preparar la carne y el carnicero se corta, pudiera ser muy jalada de los pelos una manera de contagio. Está descrito en la literatura que pudiera existir. Eso no cataloga como accidente de laboratorio, pero sería un accidente en el momento de la manipulación de las vísceras o los productos cárnicos en un carnicero. Por ejemplo, manipulación de las vale, un veterinario que está en contacto con el gaso, pero sería que está igual. No sería accidental, sería lo mismo. Es decir, si yo tengo un veterinario que está en contacto con el gato
sigue siendo la vía oral o una vía inhalatoria oral igual que la descrita inicialmente en el caso número 1. ¿Por qué? Toxoplasma no vive en la sangre del gato, vive en el intestino del gato. ¿Sí? Entonces, fíjense, de la misma manera que un humano no va a liberar toxoplasma a través de las heces, tampoco toxoplasma está en la sangre del gato. Entonces, fíjense, ¿cómo creen ustedes los dueños de gato, o que fueron alguna vez dueños de gato, que se contagiaron ustedes de toxoplasma? Limpiando la arena del gato. Una de esas es limpiando la arena del gato, es de hecho la más común, a través del contacto directo, al momento de agarrar, jalar con la palita, recoger esos polvitos que se van liberando de la arena del gato, o simplemente que no se lavó las manos después de tocar la arena del gato o el popó del gato y se me lo llevó a la boca. Esa es una manera. ¿De qué otra? No he tenido gato. ¿De qué? No he tenido gato. ¿Quién sí ha tenido gato? ¿Cómo es tu relación con tu gato? Cuéntame. ¿Duerme con el gato? Muy cariñoso. ¿Duerme en tu cama? Está contigo y tú la abrazas y hay un gatito. Y le agarras la patita. Ay, qué linda la patica. Madre de gatito. Ay, qué linda. Algo así, ¿No es así? Claro que es así. Bueno, Ahora, cuando un gato hace pupú, ¿qué hace después que termina de hacer pupú el gato? No se lame el ano después que termina de hacer pupú. ¿Qué le queda en la lengua al gato después de lamerse? Eso es la El pupú, ¿verdad? Por lo tanto, en la lengua del gato va a quedar los ovoquistes, la misma lengua con la cual te da besitos en la cara o en la boca, la misma lengua con la cual se acicala y se limpia. Por lo tanto, los ovoquistes van a estar en la superficie del gato. Y cuando ustedes agarran el gato y le hacen chuchu, y de repente, pelo de gato. Tiene sentido. Por supuesto que es así. Sí, pero dice. sí. Entonces, contacto de cualquier manera con las heces del gato o con el gato que se restregó el ano con la lengua y que se limpie el pelaje con la misma lengua, No, yo lo hacía así. es la forma en la cual los humanos se contactan con el gato, por relaciones estrechas con su gato. ¿Sí? ¿Quedó claro? Un veterinario que tiene contacto estrecho con gatos a modo profesional, que está todo el tiempo con pelo del gato, bañando el gato y recogiendo el pupú del gato, que el gato le hace un pupú encima, esa es una forma de accidente laboral, pero es por su profesión. No porque está comiendo el pupú del gato, sino porque está en contacto estrecho con el pelaje, con el contacto estrecho del gato. Pero eso no es accidental. Se lo puede llamar accidental, está bien, sí, pero sigue siendo este mecanismo de transmisión. Sí, temporal. Sí, Claro. temporal. Porque a fin de cuentas lo que ocurre es que te estás comiendo el pelo o tragando el pelo o inhalando el pelo y que después haces y te estás tragando. O sea, a fin de cuentas sigue siendo este mecanismo. Es el mismo, porque no llega por vía inhalatoria. Es decir, puede ser que llegue a la nariz, pero lo que hace es Te lo trago. y te lo tragaste. ¿Sí? Más o menos lo que ocurría con los huevos de enteróbio, que los volatilizaban cuando sacudían la sábana, entonces lo inhalabas y después te lo tragabas. Lo mismo. Aquí. Quiero que me digan entonces otro accidente posible, creíble, razonable, coherente, que sí representa un riesgo. Yo leí algo que decía amniosíntesis, pero no entendí muy bien. ¿De qué? Amniosíntesis. pero no- Amniocentesis. No. Otra, No entendí qué era. accidentes de laboratorio. Tomo microorganismos. Sí, ya hablaremos de la amniocentesis. De un accidente de laboratorio. Cuando estoy, En- díganos usted, profe, voy a hacer una regla Ah, que tenga esta muestra muestra de de del coso este, entendí claramente. y se contaminó, no se cuidó trabajando con la muestra. A la hora de que se coma la heces. Claro, ese es de gato, sí, pero ese ya lo Por hablamos. eso ya es hora. Fíjense, uno de los métodos de diagnóstico de toxoplasmosis son cultivos en animales. Es decir, se saca una muestra de líquido, de función de ganglio, de tejido y se inocula en animales de experimentación. Así como en la leishmaniasis le poníamos la llaguita aquí en contacto con la oreja del ratón y entonces le crecía la úlcera de la leishmaniasis en la oreja o en la patita. Bueno, en el caso de toxoplasma, lo que se hace es que, por ejemplo, se extrae líquido cefalorraquídeo o líquido de linfa y se inyecta dentro del peritoneo de ratones, de hámster, de conejos o de animales de experimentación para inducir dentro del peritoneo una peritonitis por toxoplasma, porque tiene un espacio bastante grande el
toxoplasma para crecer. Y como ahí hay un botón de células nucleadas, vive libremente. Y después se hace una paracentesis del ratón y se extrae el líquido, y ahí tengo entonces un líquido con altas cargas de taquizoitos de toxoplasma. ¿Sí? Sí, para hacer diagnóstico. ¿Para qué te sirve hacer, por ejemplo, un senodiagnóstico? Tú agarras un chipo, le pones a alimentar sangre de una persona con una baja carga parasitaria y el chipo la aumenta porque es parte del ciclo de vida. Bueno, si tú agarras un poquito de toxoplasma en un líquido cefalorraquídeo y lo inyectas en un peritoneo, va a crecer el toxoplasma y entonces lo vas a encontrar porque es un medio de cultivo in vivo. ¿Sí? Entonces, estudiando el líquido peritoneal, tú puedes evidenciar los taquizoitos. Además, tiene otras aplicaciones que la vamos a ver ahorita en cuanto a diagnóstico en masa. Ya la veremos. El punto es que es un animal que está vivo, ¿verdad? Y entonces yo estoy agarrando un hámster y le estoy haciendo una paracentesis del hámster. El hámster se puede mover, no sé qué, y ¡ay! Me pinché con el líquido peritoneal de un ratón lleno de toxoplasma. Es posible que en ese líquido peritoneal ultra concentrado de taquizoitos, si me pincho me contagie. Sí. Eso es un resultado coherente. ¿Que es jalado de los pelos? Sí, pero es que ocurre. De la misma manera que, por ejemplo, un entomólogo haciendo análisis de chipos para investigar si esos chipos están o no están parasitados, también tiene un riesgo muy alto de contagiarse, ¿cierto? Bueno, es lo mismo. Un personal de laboratorio ultra especializado que se dedica a procesar muestras del cultivo de toxoplasma está en muy alto riesgo. ¿Sí? Sí. Un laboratorio de bioseguridad de nivel 4 que hace aislamiento de ébola, por ejemplo, no es la gente que más riesgo tiene de contagiarse de ébola. Vale, y eso significa que como son 4 pelagatos en ese laboratorio no nos voy a prestar atención a ese personal. No. Entonces también le tengo que prestar atención a este personal altamente capacitado que hace este tipo de diagnóstico parasitológico. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí. ¿Dudas o preguntas con respecto a lo? Vale. Y ya saben entonces cuál es el mecanismo, cuál es la puerta de entrada, cuál es la fórmula infectante y cuál es el medio de infección. Clarísimo. Muy bien.